Bien, buenos días. Hoy quisiera tocar un tema que a lo mejor a primera vista no parece muy entretenido, pero sí que tiene una influencia muy grande en lo que es la vida social y la vida política de un país, sobre todo en su futuro bienestar económico, como es el tema de la deuda pública, la deuda soberana, la deuda de los estados. En principio no es un tema que parezca preocupar. En España, que están debe estar al 110% más o menos, según sea el PIB, pues no parece preocupar. Creo que te ponen el ejemplo de Japón, que están al 250%. Entonces no parece que no es tan grave porque Japón está tan endeudado y va a picar. Pero lo que pasó en Japón estas semanas pasadas, fue que breves alteraciones en la confianza del gobierno, porque el gobierno de Japón decidió bajar los impuestos, pero no puso ningún tipo de subida fiscal. O sea, que se supone que para bajar los impuestos y reactivar la economía con un estímulo fiscal, pues se trataba de hacer a través de deuda pública, porque ese déficit público tiene que ser financiado contra deuda. Pero claro, como pasó con Liz Truss hace unos años en el Reino Unido, pues los mercados empezaron a desconfiar de que el Estado japonés no empezaba a ser solvente o empezaba a tener problemas de servir la deuda adecuadamente, y claro, eso empezó a desatar órdenes de venta y a desatar temores en los mercados que llevaron a subidas de tipos. Y en un país tan endeudado como Japón, la deuda pública lo hace muy vulnerable. Y este es un problema que hay. En España parece que no hay este problema, porque los tasas de endeudamiento pues, son semejantes a los del resto de la Unión Europea, más o menos. Pero hay países como Francia o Italia que están próximos a nosotros, o peor que nosotros. Pues parece que no es un problema grave, pero sí que sigue siendo un problema muy grave. Entonces me gustaría abordar un poco el tema de la deuda pública, qué problemas tiene y qué consecuencias tiene. Primero hay un tópico que es bastante cierto, que es la deuda pública que no se paga nunca. Es cierto. Y yo creo que ese es el problema. La deuda pública no se paga nunca porque los títulos de deuda, por ejemplo, a 10 años, pues van dando todos los años un rendimiento que se paga todos los años, y al cabo de 10 años se devuelve el principal, se devuelve el dinero cuando llega el vencimiento. Lo que pasa es que cuando llega el vencimiento, la mayor parte de los tenedores de deuda la refinancian, la canjean por títulos nuevos, de tal forma que el Estado casi nunca tiene que devolver el principal, porque la mayor parte de él se refinancia. ¿Y por qué? Porque las personas que necesitaron en ese periodo el dinero, pues ya lo vendieron en el mercado secundario o tuvieron el dinero ahí. Entonces, por eso digo que la deuda pública no acaba pagándose nunca, sino siendo canjeada, por lo menos la parte sustancial. A lo mejor es una exageración decirlo así, pero es una parte sustancial sí que nunca llega a pagarse, digamos. Entonces, ¿qué le pasa a la deuda pública? Que es muy atractiva para los gobiernos. Porque, por ejemplo, si venden deuda por 1.000 millones de euros, pues solo tienen que servir pues, el equivalente al tipo de interés de la subasta a que se adquirió ese título. Por ejemplo, si pagamos que es el 3,5%, el 3%, pues si obtienes 1.000 millones, pues solo tienes que pagar 30. 30 cada año durante una serie de años, pero este año solo tienes que pagar 30. Y tu ciclo de esperanza en el puesto pues pueden ser 3, 4 años, 2 años, hasta la próxima legislatura. Entonces, claro, es muy goloso porque tienes el dinero hoy y solo tienes que pagar muy poco. Pero eso lentamente se va acumulando. Un autor lo comparó con el colesterol, que se va acumulando lentamente en las arterias, no se dando cuenta hasta que un día da el susto, ¿no? Pues esto se da la idea de la deuda pública. Todos los años hay una tendencia muy grande a endeudarse, porque endeudarse, digamos que implica que es menos costoso que pedir el dinero a través de impuestos, tienen mejor prensa, y como se va difiriendo en el tiempo, solo se pagan intereses, pues no hay problema. Claro, el problema es que ese tipo de acumulación a lo largo del tiempo lleva a que el gasto de pensiones sea el segundo del Estado español central, después de las pensiones. Es un gasto enorme, ¿no? Pues decenas de miles de millones de euros. Es decir, que al final, después, yo creo que ya es más que el gasto en desempleo y otro tipo de cosas. Es decir, es un gasto enorme que va simplemente a pagar interés sin comprar nada nuevo. Y eso se va a ir acumulando. Pero el problema no es solo eso, porque hasta decimos, bueno, hasta eso puede ser sostenible, pues si la economía española crece, pues la deuda se licúa no, se reduce proporcionalmente, o lo que se llama la liquefacción, que lo hacían mucho en Argentina, que simplemente la inflación liquidaba la deuda, porque la deuda es un valor nominal, se paga por lo que está escrito allí en el papel, no se revaloriza ni se altera. Entonces, si hay inflación, al final servir la deuda tiende a ser más barato, que pues, es una estrategia que se usa en muchos países y si en parte se usa aquí también. Entonces,
En principio no debería haber problema. ¿Cuáles son los problemas de la deuda que ahora vez se plantea? No solo es que haya una carga fiscal para las generaciones futuras, que también lo es, ¿no? Ya vimos en otras ocasiones con las pensiones y con otras cosas, sino me preocupa más el efecto expulsión. ¿En qué sentido? Para venderse la deuda pública tiene que venderse de forma atractiva, tiene que competir con otro tipo de inversiones. Claro, si la deuda pública paga una renta segura y una inversión en cualquier otro activo financiero o industrial, pues da una renta más insegura, la mayor parte del ahorro tenderá a encaminarse cara a la deuda pública. Y se expulsa, digamos, dinero de inversión, dinero de formación de capital, dinero de construcción de nuevas empresas, dinero de modernizar la economía, porque va todo para esto. Si el gasto público fuera en gasto de inversión, pues crear infraestructuras buenas, etc., pues el gasto tampoco sería tan grave. Pero el problema es que, como bien apuntó en este mismo programa del señor Llamas el otro día, porque el problema es que va destinado al gasto de consumo corriente. No va a gasto de inversión, sino que se gasta, digamos, en gasto de mantener el día a día del gobierno, pero no van puertos, infraestructuras, centrales eléctricas, o incluso el mantenimiento de las que ya tenemos. Por lo tanto, hay una expulsión del capital que va de inversión a gasto de consumo corriente y después, claro, una economía no tenemos una industria moderna, no somos competitivos en ningún sector, Europa no hace nada nuevo. Bueno, pues normal, pues el gasto, porque el dinero que debería ir a esos fines va gastado a servir la deuda o a atender la deuda. Entonces, claro, ese es el problema que tiene la deuda. Y sobre todo que el ahorro de esas personas, no tanto el servicio de la deuda, el ahorro de esas personas va encaminado a esos fines. Y es una desviación de los usos del capital, que tienen consecuencias a medio plazo para la riqueza y la prosperidad de un país, ¿no? Y en segundo lugar, la deuda pública tiene un efecto que te hace muy vulnerable. Te hace muy vulnerable a los mercados. Es decir, cualquier falta de confianza. Primero, cualquier falta de confianza en los mercados va a repercutir directamente en la deuda, deprimiendo su valor y, por lo tanto, incrementando el tipo de interés que hay que servir a partir de entonces. Porque como sabemos todos, si baja un bono, si baja un título de deuda, el interés real al que paga ese bono es mayor. Pero, por lo tanto, cualquier título de deuda que emitas en el futuro tiene que igualar por lo menos ese valor, porque si no la gente no te lo coge. Entonces, la deuda pública tiene un efecto que, como haya a la más mínima falta de solvencia, la mínima sospecha de los mercados, repito, como le pasó hace unos años en Inglaterra, los mercados te castigan y los valores de los bonos se deprime y tienes que incrementar los intereses. Cuidado, los intereses no solo los títulos, los intereses de todo. Porque se afecta a los intereses en general. Pero claro, si tú estás pagando más en deuda pública y tú optas entre invertir en un banco, en renta variable o en una inversión, pues si aquello te paga fijo y lo otro te paga más, cuanto más alto sea lo que te dan fijo, menos rentables son las otras inversiones. Y al final hay una desviación de capital cara a otros fines. Por tanto, afecta también los tipos de interés. Los intereses de todo, ¿no? Y eso aún desincentiva más la inversión, desincentiva más la inversión en cualquier tipo de inversión productiva, digamos. Y después, ¿qué te hace vulnerable políticamente? En el sentido de que te puede echar abajo un gobierno con una situación de este estilo. O sea, que la deuda pública no es solo, digamos, que bien que pedimos prestado barato y vamos saltando todo esto y haciendo todo eso, sino que genera unas dinámicas que son muy perversas, que después no se pueden afrontar debidamente, ¿no? Entonces, y aparte que genera una cultura en el gasto público de que no hay límite. En el siglo XIX había el santo temor al déficit. Don José Echegaray, ministro de Hacienda de aquellos tiempos del siglo XIX, de finales del siglo XIX, y premio Nobel de Literatura, que es poco reconocido, que fíjense, no se recuerda como tal. Hablaba siempre del santo temor al déficit, diciendo que, claro, que el déficit, que acaba siendo financiado con deuda, pues tiene una serie de consecuencias muy negativas para la economía, y en aquellos tiempos se mantenía casi la ortodoxia fiscal y la deuda pública era de muy pequeña cuantía, fácilmente amortizable, y a veces incluso se amortizaba la deuda. Cuando había una especie de superávit se usaba para pagar la deuda, algo inimaginable de hoy. En el caso de que hubiera un superávit a día de hoy, no se gastaría. Es muy difícil que se gastase
en amortizar deudas, sino que se gastarían por encima en nuevos gastos o nuevas pues, propuestas de política popular, digamos, ¿no? Que a la gente le gusta mucho, políticas de bonos, subvenciones al transporte, cosas de ese estilo, y sería gastado en ese tipo de dinero. Entonces, el problema de la deuda es ese, que eliminan las restricciones morales, digamos, y fiscales al gobierno a gastar más, que al final acaban teniendo consecuencias, repito, porque esto se paga al final en términos de no solo de endeudar a las generaciones futuras, como dije antes, sino en términos de un menor crecimiento y de una menor competitividad en los mercados de nuestra industria, simplemente porque no tienes capital para financiar. Porque muchas personas piensan que el capital cae del cielo y que está como ahí extendido por todas partes. El capital para financiar cosas deriva del ahorro de las personas. Si las personas no ahorran o invierten en gasto corriente, pues no se invierte en capital. Pues hay que tener mucha precaución con la deuda pública y como que no es peligroso. Repito, en caso de una crisis severa, en los niveles de endeudamiento en que estamos, no hay margen de reacción. En los años de la crisis del 2008, los niveles de deuda estaban entre el 40 y 70% en Europa. Entonces, había un margen pues, para intentar hacer algún tipo de política de ese estilo, que no es que las defienda yo, no, pero no había un margen. Al día de hoy no habría margen para, en caso de una crisis o de una pandemia o algo así, para salir de ese agujero con facilidad, sin generar inflación, claro, porque después habría que enfatizar, por ejemplo, cómo se monetiza esa deuda, cómo esa deuda acaba siendo transformada en dinero. Recordemos que el Banco Central Europeo tiene buena parte de esa deuda. El 27% de la deuda pública está en el Banco Central Europeo, que es usada para avalar, o bien que la compró, o bien usada para avalar créditos con esa deuda de garantía. Crédito que después deriva de la economía real y genera inflación. O sea, no es solo que generes deuda, es que generas inflación y generas otras medidas, otras políticas, digamos, otras consecuencias muy indeseables. Todo es lo que lleva a no querer, digamos, ajustarse a lo que ganan. Viejo Adam Smith decía una cosa muy sabia, que la economía de un Estado debe ser como la de una familia, es decir, no debe gastar más de lo que tiene, no debe gastar más de lo que prevé ingresar. Los Estados parece que se saltan esas normas, y se saltan porque pueden saltárselas, bien monetizando la deuda, bien creando inflación, y el problema es ese. Nos quejamos, no, es que Europa no tiene crecimiento, no sé qué, pues hay por cosas como esas. Y a Estados Unidos, cuidado, le está pasando más o menos lo mismo. Y al Japón le está pasando más o menos lo mismo. El Japón es una economía que lleva mucho tiempo estancada, entre otras cosas, por medidas como estas. Creo que es buena hora de empezar a aprender o empezar a discutir este tipo de temas, aunque parezcan aburridos.